Apreciado estudiante, cordial saludo. A continuación brindaremos una explicación de un ejercicio de práctica de volumetría que incluye ácidos y bases débiles. Tenga en cuenta que este ejercicio hace parte del conjunto de ejercicios elegido por usted en la actividad del paso 2. Es importante que usted identifique para el ejercicio o la primera pregunta designada el tipo de ácido y base que hace parte de su ejercicio, ya que si en este caso el conjunto corresponde a un ácido y una base fuerte, esta explicación se brindó en la grabación de la segunda webconferencia del curso. Ahora bien, si en su conjunto de ejercicios encuentra la presencia de un ácido fuerte, por ejemplo, y una base débil, es importante que se remita este video para el desarrollo de dicho ejercicio, como ruta orientadora para que pueda desarrollarlo. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que dice lo siguiente: dibujar la curva de valoración de 20 mililitros de disolución de ácido acético 0,05 molar que tiene un pK sub A de 4,76 con hidróxido de sodio al 0,10 molar. Demuestre los cálculos para los siguientes casos. Antes de la adición del agente valorante o titulante, que en este caso sería el hidróxido de sodio, después de la adición del agente valorante, pero antes del punto de equivalencia de la reacción, en el punto de equivalencia de la reacción y después del punto de equivalencia. Recuerde que a partir de estos cálculos debe dibujar la curva de valoración correspondiente. Es importante que en su ejercicio nuevamente identifique si le ha sido designado un ácido o base fuerte o débil. Tenga en cuenta que los ácidos fuertes son aquellos que están completamente ionizados en solución acuosa, como por ejemplo el ácido iohídrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico. Y los ácidos débiles pues son aquellos que se ionizan solo ligeramente en solución acuosa. Algunos ejemplos de ácidos débiles son el ácido benzoico, el ácido acético, para los cuales pues teniendo en cuenta que su ionización es parcial, vamos a tener un valor del potencial de la constante de acidez, pK sub A, que para el caso del ácido benzoico es de 4,19 y para el ácido acético es de 4,76. Una situación muy similar vamos a tener con el caso de las bases. Si en su ejercicio le es designada una base fuerte, deberá tener en cuenta algunos de los ejemplos que se brindan a continuación: hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio. Tenga en cuenta que una base fuerte es aquella que está completamente ionizada en solución acuosa. Para el caso de las bases débiles, estas, al igual que los ácidos débiles, se ionizan solo ligeramente en solución acuosa. En este sentido tenemos algunos ejemplos como el hidróxido de amonio, en cuyo caso tiene un pK sub B, que sería el potencial de la constante de basicidad de 4,75. Y tenemos la piridina como otro ejemplo de base débil, la cual se disocia ligeramente en disolución acuosa, cuyo pK sub B es de 8,77. Teniendo esto en mente, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos entonces a tener en cuenta que nuestro par ácido-base contiene el ácido acético, que es un ácido débil, y una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Para este ejercicio, a medida que se titula una alícuota de 20 mililitros de una disolución de ácido acético que corresponde a nuestro analito, y este tiene una concentración 0,05 molar, con una disolución de hidróxido de sodio, que es nuestro agente titulante, con una concentración 0,10 molar, la reacción de neutralización se describe a continuación. Entonces, esta reacción procede del par ácido-base que tenemos en nuestro sistema. El ácido acético más el hidróxido de sodio va a producir una sal más agua. En este caso la sal será el acetato de sodio, en cuyo caso el sodio que está presente en el hidróxido desplaza al protón que se encuentra en el ácido acético y de esta manera forma el acetato de sodio. Ya como producto de la reacción pues tenemos el agua también. Aquí tenemos un ácido débil que reacciona con una base fuerte para formar sal más agua.
En este caso, los datos que tenemos en el ejercicio son los siguientes. La recomendación inicial es organizar los datos del ejercicio. El agente valorante en nuestra titulación sería el hidróxido de sodio y el analito sería el ácido acético. Tenemos la concentración inicial del agente valorante, que es 0,10 molar, la concentración inicial del ácido acético, que es 0,05 molar, el volumen inicial de ácido acético, 20 mililitros, y para ello pues lo primero que vamos a hacer es determinar el volumen en el punto de equivalencia. Recordemos que el volumen del punto de equivalencia nos indica el volumen de hidróxido de sodio en el cual la reacción es completa. Entonces, para poder calcular el volumen de equivalencia utilizaremos esta fórmula correspondiente a la dilución que se espera en ese punto de la reacción. La concentración de la base por el volumen de equivalencia, que será el adicionado al completarse la reacción, va a ser igual a la concentración del ácido acético por el volumen inicial del ácido acético. Despejamos el volumen de equivalencia de tal manera que la concentración de base pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar, y reemplazando con los valores que tenemos ya asociados en nuestro ejercicio, pues tenemos que el volumen de equivalencia va a ser igual a 10 mililitros. La recomendación aquí es que podamos tener un Excel. Recordemos que vamos a desarrollar una gráfica en cada uno de estos puntos de la reacción. Aquí ya tenemos 10 mililitros, que será el volumen de hidróxido de sodio en el punto de equivalencia. Entonces la recomendación, de acuerdo con las indicaciones dadas en la webconferencia, es desarrollar una tabla en Excel que pueda ser llenada a medida que avanzamos en el ejercicio. En el eje X vamos a tener el volumen de hidróxido de sodio y en el eje Y el pH. En este sentido, si tenemos un dato de volumen y de pH para cada uno de los puntos, podremos ir completando nuestra tabla para desarrollar la gráfica. En el punto de equivalencia tendremos entonces 10 mililitros de hidróxido de sodio. Más adelante calcularemos el pH cuando lleguemos a esta fase del ejercicio. Bueno, entonces, ya calculado el volumen de equivalencia, vamos a iniciar con el ejercicio. Vamos a calcular tanto el volumen de hidróxido de sodio como el pH antes de la adición de agente valorante. Recordemos que el agente valorante es el hidróxido de sodio, de tal manera que antes de su adición el volumen inicial va a ser de 0. Para un ácido débil, a diferencia de un ácido fuerte, donde el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones H, debemos tener en cuenta que, dado que el ácido débil está ionizado parcialmente y debido pues a esa disociación incompleta del ácido, la reacción se va a encontrar en equilibrio, con una constante de disociación del ácido que va a tener un valor de K sub A. Para este caso específico nosotros contamos con el valor de pK sub A, que es igual a 4,76, que es un valor que se encuentra ya designado de forma teórica. Son valores que ya están tabulados y calculados y que usted puede encontrar al inicio de esta grabación. Entonces, para el caso específico del ácido acético contamos con el pK sub A. Entonces, dado que este es específico para este ácido, pues para calcular el pH de un ácido débil nosotros vamos a considerar ese valor de pK sub A y le vamos a restar el logaritmo de la concentración del ácido acético que nos han dado en el ejercicio, que es de 0,05 molar, y esto lo vamos a dividir en dos, teniendo en cuenta esa disociación incompleta del ácido. Esto será igual a 4,76 menos 1,30. Recordemos que es el menos logaritmo de la concentración, es decir, el menos logaritmo de 0,05, que va a ser igual a 1,30. Esto lo dividimos en 2 y nos da un valor de 3,03. Quiere decir que en este volumen 0 el pH será de 3,03. En el punto inicial de la reacción, 3,03. Avanzamos en el ejercicio y ahora vamos a determinar tanto el volumen de hidróxido de sodio como el pH después de la adición de agente valorante, pero antes del punto de equivalencia. Es decir, en esta sección que tenemos aquí, en esta sección intermedia.
Entonces, si queremos determinar el volumen después de la adición de agente valorante, pero antes del punto de equivalencia, podemos dividir el volumen de equivalencia en dos para tener un punto de semiequivalencia. Recordemos que ya tenemos el volumen de equivalencia que fue calculado previamente en nuestro ejercicio. Si lo dividimos en dos, esto nos da 5,0 mililitros, que sería entonces, en este punto de la reacción, antes del punto de equivalencia, el volumen que vamos a adicionar del agente valorante, 5 mililitros. Ahora vamos a calcular las concentraciones de ácido y base. ¿Esto para qué? Para poder calcular el pH en ese punto, en ese volumen de la reacción. Entonces, para calcular la concentración del ácido acético tras la adición del volumen de agente valorante, debemos multiplicar esta concentración por el volumen inicial del ácido en la reacción más el volumen en el punto de equivalencia. Esto va a ser igual a la concentración inicial del ácido por el volumen inicial del ácido. Si nosotros despejamos la concentración, tendríamos la siguiente expresión. Dado que contamos con los valores para reemplazar en la fórmula, pues simplemente los ubicamos en la expresión matemática, 0,05 molar, 20 mililitros dividido en 20 mililitros más 5 mililitros, que es nuestro punto de semiequivalencia, y eso nos va a dar 0,04 molar, que sería la concentración del ácido en este punto. Recordemos que en este punto de la reacción tenemos un exceso de ácido. Calculamos las concentraciones de la base. Entonces la concentración de la base va a ser igual, en similitud con la concentración del ácido, va a ser igual a la multiplicación de la concentración con el resultado del volumen inicial más el volumen de semiequivalencia. Esto es igual a la concentración de la base por el volumen de semiequivalencia. Entonces despejamos la concentración de la base en este punto de la reacción, y esto va a ser igual a la siguiente expresión, que reemplazada sería 0,10, recordemos que es la concentración de la base, por 5, que es el volumen de semiequivalencia, dividido en el volumen inicial más el volumen de semiequivalencia, que nos daría 0,02 molar. Recordemos que la reacción que se está llevando a cabo es cuantitativa, es decir, toda la base va a reaccionar en este punto. Recordemos que tenemos un exceso de ácido, entonces toda la base va a reaccionar, es el reactivo limitante, y vamos a tener una concentración de ácido débil en exceso. El ácido débil es el ácido acético, del cual teníamos 20 mililitros. Entonces, para determinar la concentración del ácido acético en este punto de la reacción, vamos a considerar la concentración de ácido que acabamos de hallar y le vamos a restar la concentración de iones OH que acabamos de hallar. 0,04 menos 0,02, eso nos dará la concentración de ácido acético en este punto de la reacción. Debemos tener en cuenta que en este punto de semiequivalencia que estamos tratando de calcular, se ha neutralizado la mitad del ácido nada más y se ha formado igual concentración de la base conjugada. Por lo tanto, podemos decir que en este caso la concentración de la base conjugada va a ser igual a la concentración de la base, que de acuerdo con el resultado anterior fue de 0,02. Esto es fundamental, dado que para este punto de la reacción el pH va a ser igual al pK sub A. Recordemos entonces que el pK sub A en nuestro ejercicio es 4,76. Esta ecuación, esta proporción surge y es específica para el punto de equivalencia. Recordemos que los valores de pH y pK sub A son los mismos, por lo tanto en el punto de semiequivalencia el pH va a ser igual al pK sub A, de tal manera que aquí tenemos un valor de 4,76. Vamos a irnos a nuestro ejercicio y colocamos el pH 4,76. Ahora vamos con el pH en el punto de equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia, que es un punto estequiométrico, no tenemos exceso de ningún reactivo. Eso lo podemos confirmar de la siguiente manera. Podemos calcular las concentraciones de ácido y base. Para calcular la concentración del ácido en el punto de equivalencia, debemos sumarle al volumen inicial del ácido el volumen de equivalencia que ya hemos calculado, porque en ese punto pues ya habremos agregado 10 mililitros más de la base.
Esto va a ser igual a la concentración inicial del ácido por el volumen inicial. Despejamos entonces nuestra incógnita, que sería la concentración de ácido. Esto va a ser igual a la concentración inicial de ácido, que ya tenemos pues el valor conocido, 0,05 por 20, el volumen inicial dividido en 20 más 10, que es el volumen de equivalencia. Esto nos da 0,0333 molar. Recordemos que esperaríamos que en el punto de equilibrio, que es el punto de equivalencia, tuviéramos la misma concentración de ácido y de base. Veamos cómo es la concentración de la base. La concentración de la base se multiplica por el volumen inicial más el volumen de equivalencia que se ha añadido de la base en este punto de la reacción. Esto va a ser igual a la concentración del hidróxido por el volumen de equivalencia, en donde básicamente a esta concentración pues se ha adicionado el volumen de 10 mililitros en este punto de la reacción. Despejamos la concentración de OH, reemplazamos en los valores y esto nos da efectivamente 0,0333 molar, lo que significa que en el punto de equivalencia tenemos las mismas concentraciones de iones H y OH. Recordemos que todo el ácido acético va a reaccionar con toda la base en este punto de la reacción y no hay un exceso de ningún reactivo. En este sentido, cuando reacciona el ácido acético con el hidróxido de sodio, pues se va a formar una base conjugada en igual concentración, que es básicamente pues el ion acetato. Y ya vimos entonces que la concentración del ion acetato será de 0,0333 molar. En este sentido, cuando tenemos una disolución de base débil, y esto se aplica para cada uno de los ejercicios que cuentan tanto con una base débil como con un ácido débil, tenemos que el pH va a seguir la siguiente expresión, a diferencia de los pares ácido fuerte, base fuerte. Para el caso específico de este ejercicio, para determinar el pH en el punto de equivalencia, debemos considerar el valor de pK sub A, que en este caso sería 4,76, más el pKw, que corresponde al potencial de la constante de ionización del agua. Este valor también ya se encuentra tabulado y es igual a 14. Ese valor lo vamos a emplear como 14 en todos los ejercicios que tengan ácidos o bases débiles. Y a esto le sumamos el logaritmo de la concentración de la base conjugada, que aquí la tenemos, 0,0333, y esto lo dividimos en 2. Recordemos que esto es específico para disoluciones de bases débiles. Entonces tenemos aquí el reemplazo de nuestros datos, 4,76, que es pK sub A, más 14 más el logaritmo de 0,033 dividido en 2. Si hacemos esta operación tendremos un pH de 8,64, que va a corresponder al pH en el punto de equivalencia. 8,64 será el dato que incluiremos aquí. Si se observa, comparado con las gráficas que tenemos para ácidos y bases fuertes, como en el ejercicio 1 y 3 de nuestra actividad, el punto de equivalencia normalmente está en 7 cuando se trata de ácidos y bases fuertes, pero cuando se trabaja con ácidos y bases débiles, esto cambia dado a la baja ionización de estas sustancias, de tal manera que el punto de equivalencia no se alcanza en 7, sino muy probablemente en un valor más alto, como en este caso, que es 8,64 el valor de pH. Por último, y ya para finalizar, vamos a calcular entonces tanto el volumen de hidróxido de sodio como el pH después del punto de equivalencia. Cuando hablamos después del punto de equivalencia, hablamos de un exceso de valorante. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros podríamos multiplicar por un valor superior a 1 el volumen de equivalencia, que es el volumen donde reacciona estequiométricamente el ácido y la base. Lo podemos multiplicar por 1,5, por 2, lo ideal es que sea un valor mayor al volumen de equivalencia. Entonces en este punto vamos a multiplicarlo por 1,5, sabemos que el volumen de equivalencia es 10, de tal manera que si lo multiplicamos esto nos da 15 mililitros. Quiere decir que vamos a calcular el pH cuando se han adicionado 15 mililitros de hidróxido de sodio. Ese será nuestro volumen en el punto de equivalencia. Vamos a calcular el pH para finalizar
Entonces, para poder calcular el pH, pues tenemos que tener en cuenta que se han añadido 5 mililitros más de lo que ya se tenía de la base fuerte en exceso. Y por lo tanto tenemos una disolución de base fuerte de concentración pues alta, o sea, estamos hablando de que hay un exceso de hidróxido de sodio. Entonces aquí, para determinar la concentración de hidróxido, pues debemos multiplicar por el volumen inicial que tenemos, que es de 20 mililitros, por 1,5 por el volumen de equivalencia, que ya vimos que es igual a 15, este factor. Y esto va a ser igual a la concentración inicial de la base por 1,5 por el volumen de equivalencia, este valor sería igual a 15. Entonces, si despejamos la concentración de OH, que es la que necesitamos saber, entonces recordemos que ya en este punto tenemos un exceso de concentración de OH. Entonces, reemplazando, tenemos que la concentración es de 0,0428 molar. En este sentido, si nosotros tenemos la concentración de OH, pues podríamos calcular el pOH, que es igual al menos logaritmo de OH. Esto nos daría un valor de 1,37, que si lo reemplazamos en la fórmula ya conocida de pH más pOH es igual a 14 y despejamos el pH, podemos obtener lo siguiente: 14 menos 1,37, esto nos dará 12,63, que es el resultado que necesitamos a continuación, 12,63. Bueno, pues ya con estos datos podemos proceder a graficar. Recordemos que tenemos un ácido débil y una base fuerte. Aquí la recomendación, pues ya que tenemos nuestros datos en Excel para cada uno de los puntos, podemos, así como lo hicimos en la webconferencia, insertar un gráfico de dispersión para tratar de ubicar los puntos que necesitamos y de esta manera poder graficar. Ya luego le vamos a dar algunos ejes al gráfico. Entonces veamos cómo se podría graficar. Podríamos insertar una ilustración curva para tratar de acercarnos a la gráfica que necesitamos. Vamos a ver si podemos ir graficando. Vamos a ver cómo nos puede quedar la gráfica. Veamos, aquí tenemos el punto de equivalencia. Este se extiende un poco, más o menos hacia acá se extiende este punto y vamos a graficar. Bueno, nos queda un poco extraña la gráfica, pero vamos a tratar de acomodarla nuevamente. Tratemos de acomodarla nuevamente a ver si logramos una mejor gráfica. Por supuesto, se puede también dibujar. Tenemos una opción de dibujo aquí como para tratar de unir estos puntos. La idea es que podamos obtener una gráfica similar a esta, que es como la tendencia que tienen estas gráficas de potenciometría, de volumetría, perdón. Entonces intentémoslo de nuevo. Vamos a insertar una ilustración curva. Veamos. Vamos a tratar de graficar. Tratemos de darle aquí como una curvatura a esta gráfica. Veamos a ver si lo logramos. Bueno, más o menos por aquí. Ahora nos extendemos de este lado. Ahorita vamos a tratar como de acomodar un poquito la gráfica. Veamos si se puede acomodar un poco. Aquí está. Entonces podríamos tener aquí una gráfica con este aspecto. Bueno, aquí nos quedó un poquito inclinadita. Lo mejor sería dejarla un poco más recta, pero tendríamos este tipo de gráfica donde tenemos un punto que está pues efectivamente un punto inicial que sería antes de la adición de agente valorante, este otro punto antes del punto de equivalencia. Tendríamos aquí el punto de equivalencia, aquí en este margen. Si nos damos cuenta, está por encima de 7, que es lo que veíamos para el caso de ácidos y bases fuertes, era igual a 7. Aquí estaría un poquito más alto para el caso de este ejemplo que tiene un ácido débil. Y luego tenemos un exceso de hidróxido de sodio agente valorante.
recomendación en el diseño de gráfico, pues se pueden agregar estilos para colocar los ejes correspondientes. Esto lo podemos eliminar aquí. Podemos acomodar, como que se nos desacomoda un poquito, pero podemos acomodar nuevamente sin problema. Acomodamos nuevamente nuestra gráfica y aquí podemos colocar un título, titulación ácido acético versus hidróxido de sodio, por ejemplo. Aquí vamos a colocar el volumen de NaOH. Recordemos que el volumen está en mililitros y en el eje Y tenemos el valor del pH, del potencial de hidrógeno. De esa manera pues podemos tener nuestra curva de titulación que podemos anexar a nuestro ejercicio para pues poderlo concluir.